Daniel, ¿qué tal? Buen día. Facundo Inseña te saluda aquí en San Luis 24 Radio. Hola Facundo, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, ¿Qué tal? muy bien. Mucho gusto. ¿Cuándo fue la última noticia antes de conocer la muerte? ¿Cuándo fue la última noticia que tuviste de Nelson Madaf? Bueno, yo estaba muy relacionado con la familia, Uh-huh. Nelson y con él, porque por ahí me cruzaba con la Violeta, con los chicos, con los sobrinos, en el barrio. Yo tengo un hijo ahí en el barrio, en el Elías Alves, en el 292, vecinos y mis nietos que viven ahí enfrente de la casa de los Madaf, así que Ajá. he tenido una relación cotidiana con el conjunto de la familia, y con Nelson, por supuesto, que me lo cruzaba de vez en cuando, lo hemos ido a ver en el tiempo, en muchas ocasiones, hemos tenido alguna interacción por la cuestión social, dándole una mano, junto antes íbamos con Jorge Castro, y ahora, bueno, últimamente he ido solo varias veces, y ahora un mes y medio atrás tuvimos algún par de cruces. Claro. La verdad que fue para nosotros como la crónica de una muerte anunciada. Claro, porque eso te quería preguntar, Daniel, que ya, por este contacto cotidiano que tenías, o cotidiano, periódico, con él y con la familia, ¿cómo vivía Nelson? Y Nelson no vivía bien, pero también hay que decir que en qué contexto se dio la vida de Nelson Madaf después de lo que pasó. Uh-huh. Yo Nelson lo conozco de los días en que lo detienen, porque yo vivía ahí en el pabellón argentino, que es Palucho de Aristóbulo del Valle, Uh-huh. y la familia de Nelson estaba ahí en la zona de la calle Aristóbulo y Mendoza, unas cuadras más abajo. Cuando a él lo detienen, a él hay una barbaridad que sucede entre medio, que es que hay una mujer del barrio que escribe una carta anónima. Sí. Sabemos quién es la señora, la conocemos del barrio. Ella es la que escribe una carta anónima denunciándolo a Madaf, porque no había manera de vincularlo al hecho, y ahí aparece todo este aprete monumental que hacen un par de comisarios de milicos de investigaciones que lo torturan, y después viene todo el proceso donde el Estado de manera brutal participa en esta locura. Ahí es que a él lo ayuda mucho el Negro Muñoz, Ajá. que era de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Sí. y un grupo de personas que se pone al lado de Madaf en toda esta historia. Hay un trabajo que hace Jorge Castro entrevistándolo a Nelson, donde cuenta ahí adentro de la vieja penitenciaría todo lo que le hacían, todo lo que pasaba. Y después, bueno, yo soy amigo de Laura Godoy, que era la chica, era una piba jovencita cuando la detienen junto con la madre. Claro, Laura era novia de uno de los hermanos de Nelson y es quien supuestamente le presenta a Claudia a Nelson, ¿no? Exactamente. Pero también fue muy amigo y compañero, milité con él en muchas oportunidades con Luis Chávez, pero el sindicato del calzado, un tipazo que le pasó esto, ¿no? Claro, pero Daniel, entonces Nelson, la ayuda que recibió fue de ciudadanos comunes, de organizaciones sociales. El Estado nunca se hizo cargo de todo lo que le hicieron. Bueno, ahí viene la cuestión. El Estado, que gobernaba primero Adolfo Rodríguez, que fue donde se produjo toda la etapa esta brutal de lo que le pasó a Madaf, bueno, lo ningunearon, lo abandonaron. Después sé que hubo un abogado, no veo el nombre, vinculado a los actores de la iglesia, que había estado con el caso Madaf, pero ahí había alguna diferencia en la discusión que Nelson nos explicó alguna vez. Y después, en el año 2004, yo era concejal, y lo acompañé a Nelson, a verlo a Néstor Kirchner. Nos reunimos allá en la Asociación Bancaria, junto con Gustavo Vélez,
en el marco de un programa nacional que se llamaba Contra la Violencia Institucional. Ajá. Y en ese contexto, Mario Pérez Arcuri nos acompañó, compañero de las comunicaciones también, un Sí. militante. Fuimos a visitarlo allá de esa reunión, que fue bastante amplia, y ahí me acuerdo que Néstor Kirchner y Gustavo Vélez se pusieron en contacto con las autoridades provinciales. Ahí se destrabó la resolución del problema, de un problema que había, que era una vivienda social para Magas, y también mover la causa, que acá estaba absolutamente para, no solamente el Estado provincial como en su faz gubernamental, sino que también la estructura judicial. Se habían hecho los 11, habían mirado por otro lado. Claro. Y Nelson, bueno, era una persona, era un tipo absolutamente sano, manso, no tenía odio, no tenía rencores. A mí me impresionaba yo en el caso de Nelson Magas, por lo que si me hubiera pasado eso, no hubiera tenido la serenidad y la tranquilidad que tenía Nelson por todo este tema. Yo la verdad que admiraba esa cuestión, y hemos charlado muchas veces, me ha ido a visitar el consejo en algunas actividades, he tenido una muy buena relación con mi hijo, un tipo que la verdad que no se merecía semejante vida, como no se le merece nadie. Una barbaridad monumental esto que hizo la provincia de San Luis, que lo ninguneó, se olvidó y se abandonó. De alguna manera, algún día la historia tendrá que poner las cosas en su lugar, ¿no? Sí, porque también pasó que todas aquellas personas, incluso identificadas por Nelson y por algunas otras personas que tomaron de alguna manera participación en esto, incluso el juez, ¿no? Que intervino, después lo echaron por otras causas, o terminó saliendo del Poder Judicial, pero los policías y demás, nunca hubo nada para con ellos, pero primero que no hubo nunca nada institucional, pero tampoco hubo una manifestación de la sociedad para decir, che, todos aquellos que le hicieron todo lo que le hicieron a Nelson deberían por lo menos rendir cuentas ante la justicia. Bueno, claro, una de eso es lo que se califica como el abandono, el olvido del Estado. Bueno, hay una historia hecha un libro en la literatura española, donde hay algo similar, ¿no? Un hecho de este tipo. Fuente de Juna, creo que es. Creo que hay que tener acá el dato concreto de que este es el Estado ausente, cuando había toda una etapa en la Argentina donde el Estado estaba muy presente. Sin embargo, en San Luis existió esta laguna. En San Luis, que siempre se ha caracterizado por tener una buena resolución de los conflictos a favor de los sectores más humildes. Me llamó mucho la atención ese vacío, y yo principalmente digo que Adolfo Rodríguez ha sido pelotudo durante todo el tiempo que lo hizo. Y después, en el tiempo final, las pocas cosas que llegaron desde el gobierno de Alberto Rodríguez a esta gente no llegaron lo suficientemente claras, concretas y contundentes como para que quede claro que estos tipos de cuestiones son inaceptables literalmente, porque a Nelson Magas lo sacaban del servicio penitenciario para torturarlo. Lo iban torturando y él iba diciendo, está enterrado acá, cavado no estaba, está enterrado allá, cavado no estaba, y sí, ¿qué iba a decir para que no le pegaran? Claro, era para que no le pegaran más. Incluso en un momento hasta encontraron en un lugar un pedazo de tela roja y decían, no, sí, esa era la remera que usaba Claudia, de ese color, bueno, ¿no? O los huesos, sí, allá en el barrio San Martín, en la casa de la señora que era la pareja de Gustave, ¿no? claro. Bueno, también había una señora que era taxista, que ya falleció.
toda esa barbaridad, toda esa situación de violencia institucional, de tortura lisillana, bueno, ahí andaban después los milicos dando vueltas, algunos ascendidos, comisarios, con la jineta, y nadie decía nada. El juez como terminó, y la clase política que también se hizo la tonta. Sí. Yo me acuerdo que había un sector de la clase política puntana que acompañaba a la mamá de Claudio Díaz, convencido de que no estaba la chica, que había pasado. Bueno, después no. Hay un documental que hizo acá una chica de San Luis que se llama, que vive aquí en San Luis de Punta, que es Julieta Calderone, que hizo un documental sobre Madaf, que si yo lo consigo te lo voy a pasar, porque me parece muy interesante ver que no hay mucho sobre lo sucedido respecto de Madaf. Estoy hablando de la década del 90, donde se hizo ese documental, ese trabajo. Después el de Jorge Castro, que está muy bueno. Pero después del tiempo, medio como que el conjunto del sistema de medio, nosotros mismos, los que hemos tenido relación con él, medio como que todos fuimos dejando en el olvido la vida de Nelson Madaf, hasta que nos sacudió la semana pasada la muerte. Pero pasan estas cosas a veces. O cuando, hermanos, tenemos estas cuestiones. Claro, cuando cada tanto venían de algún medio, incluso nacional, a hacerle alguna nota a Nelson, o incluso algunos medios locales que, bueno, ahí nos están recordando, por ejemplo, la novela que escribió Eduardo Belgrano Rawson. Bueno, cuando pasaba una cosa así nos acordábamos de vuelta de Madaf, pero la verdad es que esta es una historia que tal vez debería haber estado un poco más presente en la discusión cotidiana de la sociedad, ¿no? Porque es algo que marcó, como lo decía algún medio el fin de semana, el sumum de la impunidad, ¿no? Sobre todo por estas cuestiones. Todas aquellas personas, el comisario Lozano, el otro oficial también, el juez Ochoa, y todas esas personas que intervinieron, bueno, siguieron con su vida normalmente. Bueno, algunos murió en el camino, pero siguieron con su vida de lo más normal después de hacer todo lo que hicieron para inculpar a alguien de un crimen que no existió. Eso es, por ahí llama un poco la atención que no haya estado acaso más presente esta historia, y es por sobre todas las cosas el recuerdo que hay sobre el juicio por el resarcimiento que necesitaba y que merecía obviamente Nelson Madaf, fue que lo que reconoció la justicia es el lucro cesante, ¿no? Por esos años que no pudo trabajar por estar preso, básicamente. No fue mucho más que eso lo que determinó la justicia. Claro, después, bueno, el Estado Nacional se hizo una pensión, pero la verdad es que una cosa de loco. El Estado provincial debió haber resuelto el problema, ¿sabes?, con toda esa estructura familiar, porque no fue Nelson Madaf solamente, el preso, el torturado y el que sufrió. Fue toda su estructura familiar que también tuvieron que soportar el estigma de la acusación del entorno, que bueno, que habían hecho esa barbaridad, que si no salían todos metidos. Mirá, yo vivía en la zona, yo vivía en el barrio ahí, cercano a los Madaf, y tengo una cercanía bastante fuerte con la familia, por lo que te dije, tengo mi nieto ahí. Sí. Y la verdad que durante todo este tiempo, medio como que son un punto de referencia, de la casa de los Madaf a la vuelta, de la casa de los Madaf para allá, todo el mundo sabe dónde está. Claro. Pero las soluciones para su vida marginal, con problemas económicos, sin laburo, no apareció mucho el Estado. Claro, exactamente. Esa es la cuestión. Bueno, también los hermanos, toda su familia viven en condiciones que por ahí han tenido algún problema, ¿no? Económico, de recursos y demás. Sí, claro, gente humilde, trabajadora, muy humilde, gente muy honesta, y que tuvieron en el medio este azote de la historia que fue el caso Madaf. Yo la verdad que tengo el mejor de los recuerdos, y esa foto que sacamos ese día ahí,
la saca el fotógrafo de Presidencia, Ajá. y de casualidad, con el tiempo, me la arrima a mí es Mario Pérez Arcuri, que a él le llega, y me la pasan. Y después teníamos una con Gustavo Belli. Gustavo Belli se portó muy bien en el tiempo que fue funcionario del Estado Nacional, que estaba en el área creo que el Ministerio de Justicia, porque Gustavo Belli se comunica con el gobierno de la provincia de San Luis para impulsar algunas cuestiones, dándole una mano a Magás. Y bueno, creo que haber expuesto, como han hecho muchos periodistas, la situación de Magás ayudó a que lo que se hacían los pelotudos en el gobierno de la provincia de San Luis, el albarfismo, el albertismo, todo lo que se hacían los tontos, reaccionaron dando alguna solución, aunque sea por sentirse incómodo. Sí, por un poco de pudor, ¿no? Por no haber actuado como tenía que ser. Ese es el sabor amargo que yo tengo sobre la cuestión. Cómo con un muchacho que tenía los problemas que tenía de todo tipo, le arruinaron la vida por portación de cara, por portación de nombre, por portación de barrio, y a través de una mujer que hizo la barbaridad de escribir una carta anónima en complicidad con los médicos para poder meterlo preso. Porque si no lo podían detener, ¿verdad? Claro. Esa carta anónima fue la que lo mandó adentro. Pero además una carta anónima, es muy extraño, ¿no? Lo que se utilizó como prueba. Daniel, lo último, contabas que esta mujer es conocida, digamos, vive todavía esta señora, la que hizo la carta. No, creo que no. Pero todo el mundo sabe quién es. Sí, claro. Claro, esa es la cuestión. Vaya a saber con qué motivación, ¿no? Seguramente habrá tenido alguna motivación para hacer eso que hizo, porque fue lo único que utilizó la justicia para detenerlo. Después lo tuvieron que liberar por la falta de pruebas. Bueno, y fue tremendo. También ha sido tremenda, por lo menos en lo que se ha conocido, la vida de Claudia Díaz en la provincia de San Juan, bueno, sí, con toda una situación. Pobre mujer, sí. Pobre mujer, dos veces o tres veces o más torturada por un montón de cuestiones, porque supongo yo que de qué se diría si hoy sale y dice, oye, lo siento mucho, no sé lo que pasó, pero porque hubo todo un entorno que culpó a Magás por la cuestión, o que la policía lo investigó. Yo tengo la información, y muchos la tienen, de que la policía sabía desde hace tiempo que Claudia Díaz estaba en San Juan. Claro. Hacía rato que sabían. Y que bueno, que lo fueron utilizando como que se hacían los osos, que siguió muy raro todo, ¿no? Claro. Bueno, pero en esa época, Daniel, era una época en la que, bueno, vino la monja Marta Peloni también a encabezar marchas de silencio y demás. Un cachivache. Sí, pero ese movimiento y esa mirada de los medios nacionales también un poco presionaba al poder político para encontrar un culpable, y lo hicieron a través de la justicia. Las cosas se manejaban así en esa época en la provincia de San Luis, ¿no? Era medio lo que pasaba siempre. Bueno, nunca más debe pasar una situación de ese tipo, nunca más debe pasar algo así. Por eso es preferible equivocarse y no producir esta barbaridad que fue tan trágica para toda una familia y todo para un sector que quedó estigmatizado muchísimo. Toda la familia Magás, que es numerosa, estigmatizada. Y bueno, ese dolor que yo siento, que sentimos los que somos parte de la vida puntana, tenemos siempre, a mí me jode mucho la cuestión de Magás. Me duele mucho porque por el entorno familiar, por el entorno de mis hijos, conocidos, amigos, y porque en ningún sector humilde, pobre, a los sectores populares, nunca debe haber ningún mal parido o alguna mal parida que lo denuncie injustamente para que le pase lo que le pasó a Magás. No, ha sido impactante eso. Bien, Daniel, muchísimas gracias por este recuerdo también de Nelson Magás, y que siempre quede latente su historia, justamente para esto, porque no tiene que volver a pasar jamás en la vida una cosa semejante. Gracias y que tengas un buen día, Daniel.
No, gracias a ustedes, buen día. Y un abrazo para todo el equipo de la radio. Muchas gracias por la comunicación. Gracias, hasta luego. Daniel Sosa, dirigente político y social, dirigente del movimiento Evita.